Creí que en El Carrizal de Abajo, un caserío de 27 casas enterrado en la sierra, la noche solo escondía coyotes, hasta que mi farol azul empezó a parpadear sin viento y mi nombre sonó detrás de mí con una voz que ya no está viva. Este es un relato de horror real enviado por Noelia Rivas, 22 años, ocurrido en la Sierra de Zacatecas, México. Yo camino con Chasca, mi perra mestiza, por una vereda de piedra. La luz del farol, azul y desconfiada, tiñe todo de un tono sombrío que huele a resina, humo y tierra fría. Aquí el terror no hace ruido. Aprende tu paso, se te pega como polvo, te respira en la nuca cuando el viento se calla. Me llamo Noelia. En El Carrizal de Abajo casi todos cortamos ixtle y vendemos haces de ocote para el fogón. Las manos se quedan negras, la ropa apesta a humo viejo y el día se mide en atados contados. Hay 27 mesas que dependen del monte y el monte cobra sus cuentas. Chasca siempre va adelante, el farol azul cuelga de la montura cuando cae la tarde y uno aprende reglas tontas para no tentar al miedo. No silbar, no responder si te llaman sin verse, no nombrar a los muertos. Lo sobrenatural por aquí no empuja puertas. Camina al costado, imita tu compás, afina el susto en silencio. Hubo señales pequeñas al principio, nadie me creyó. Chasca sí. En el rancho El Carrizal de Abajo, metido en una sierra áspera de Zacatecas, las noches parecen masticar piedra. Noelia Rivas trabaja desde chamaca cortando ixtle y juntando ocote para el fogón. El aire huele a resina y a humo viejo que se pega a la ropa como sombra. Aquí el terror no grita, se sienta, observa y te pide paciencia. Dicen que el horror empieza cuando te acostumbras al silencio. Las reglas son pocas y duras, pasadas de boca en boca como relatos de horror. Nunca silbar después del atardecer, nunca responder si alguien te llama sin verse. No tirar piedras a la barranca y no nombrar a los muertos en voz alta. Si el bulto de alguien aparece donde no debe, mirar al suelo y seguir. Y si el farol, ese azul heredado, parpadea sin viento, dar la vuelta sin hablar. A la gente le gusta pensar que no hay sobrenatural, solo miedo de rancho. Pero el susto aquí es distinto. Entra despacio, te mide, te guarda angustia. Las veredas tienen memoria y a veces te devuelven pasos que no son tuyos. Noelia lo sabe y camina con cuidado, contando en la mente sus movimientos. Mañana tocará cruzar por sendas con nombres viejos que pocos quieren decir. Las rutas que usa Noelia tienen nombre y mal carácter. Hoy toca bajar por la quebrada menuda, una herida angosta en la ladera. Más adelante se junta con el paso del nopal viejo, donde el aire se vuelve espeso. Dicen que por ahí el horror no se muestra, te anda al costado, calladito. Uno camina y el bulto camina en paralelo, como si copiara el paso. En la quebrada menuda el eco no es seco, responde distinto, como si masticara saliva. Las piedras guardan resina y sombra y el viento baja quebrado en 2 tonos. Noelia evita silbar. Acá cualquier silbido aprende a regresar solo. En el paso del nopal viejo las pencas rascan la camisa como uñas cortas. A ratos el monte huele a cuero húmedo, a algo que estuvo y no se fue. La gente del rancho lo toma por costumbre, por relatos de horror de fogón. Pero Noelia siente ese sobrenatural que no pide permiso, apenas lugar. Aprieta la alforja, mira recto, cuenta respiraciones y no voltea. Sabe que al final de esas veredas está el trabajo y su pequeña paga. Mañana habrá que hablar de eso, se cobra por haz de ocote y todo el caserío depende. En El Carrizal de Abajo todo se mide en haces. Noelia junta varas de ocote con la resina pegando como miel fría. El patrón paga por haz contado, no por horas, y los dedos quedan negros. Cada atado es un respiro menos de la sierra y un respiro más en la mesa. Aquí el miedo no es cuento, es no llegar al número del día. Son 27 casas justas y todas tiran del mismo monte. El cerro es patrón viejo, da y cobra, como dicen en los relatos de horror.
Si te llevas de más, te lo cobran de noche, murmuran junto al fogón. Nadie se ríe fuerte cuando baja ese dicho, por si despierta lo sobrenatural. Hay mal que no se ve, pero te hace cuentas en silencio sombrío. Noelia calcula, hoy son 10 haces, mañana ojalá 12. Aprieta el cinto, guarda el cambio y mira a la loma con angustia mansa. Sabe que el horror del rancho no siempre empuja, a veces solo espera. En la pared cuelga el farol azul del abuelo, objeto que todos respetan. Dicen que si parpadea sin viento, hay que regresar, aunque duela el susto. El farol azul cuelga en la casa como un retrato. Fue de don Hilario, el abuelo, que hablaba poco y veía lejos. Noelia lo limpia con trapo de Ixtle, cuida la mecha como se cuida un rezo. Ese vidrio azulado vuelve el mundo más sombrío, como si filtrara el aliento del monte. En los relatos de horror del rancho, ese farol siempre avisa antes que todos. La regla es vieja y nadie se hace el valiente. Si parpadea sin viento, regresa, aunque falten haces por contar. Porque el terror aquí no da gritos, te guiña en silencio y te enjuega la angustia. Dicen que el farol toma prestada la vista de los muertos para mirar por ti. Si la llama tiembla sola, es que algo sobrenatural ya se sentó en la vereda. Noelia lo prueba en la cocina, llama mansa, ni un soplo. Pero basta pisar el patio y el cristal parece respirar distinto. Ese susto chico se le queda en la nuca, pegado como resina. Piensa en los ojos del abuelo y en cómo él jamás cruzaba si dudaba la luz. Mañana no irá sola, llevará a quien ve antes que todos, su perra Chasca. Queramos o no, el horror ya puso la primera sombra en el camino. Chasca es una perra mestiza de pelaje cenizo y mirada que no se distrae. No ladra por costumbre, primero huele, luego decide. Para Noelia, Chasca es ese adelanto del terror que los humanos no captan. Cuando el monte guarda sombras, ella baja el cuerpo y apunta el hocico. En los relatos de horror del rancho dicen, si Chasca se para, tú te paras. Hay noches en que el horror no suena ni se ve, solo pesa. Ahí Chasca eriza el lomo, como si una asombración le rozara el flanco. Su silencio no es calma, es miedo afilado, alerta sin desperdicio. Si el bulto ronda, la perra no corre, calcula, marca, encierra el aire. Noelia confía en ese radar que olfatea lo sobrenatural antes del susto. Cuando la sierra guarda mal, Chasca cambia el paso medio punto, la cola baja, el cuello tenso, y en los ojos se nota la angustia. El camino se hace más sombrío cuando ella rehúsa mirar al fondo. Noelia aprende a leer esa gramática de orejas, hombros y hocico. Y pronto entenderá su señal más clara: orejas tiesas ante huecos de silencio. Los pájaros callan de golpe y el monte queda sin eco. Ese hueco no es silencio, es un cuarto sin aire donde algo escucha. Ahí Chasca clava las orejas como antenas y se queda rígida. Noelia aprende que ese gesto es el primer hilo del terror. En los relatos de horror del rancho, el silencio pesado es peor que un grito. Cuando el viento corre, todo vibra. Cuando no, el miedo se afila. Chasca no ladra, traza con el hocico un semicírculo y no entra. Es como si detectara una asombración quieta, un bulto pegado a la nada. La sierra se vuelve sombría, los pasos suenan blandos, sin piedra. Noelia siente la angustia subir despacio, sin motivo claro. Ese hueco de silencio tiene bordes. Termina justo antes del arroyo. Chasca marca el límite con el cuerpo, cruzándolo apenas con la mirada. Noelia entiende la regla nueva: donde no hay ruido, no hay camino. Algo sobrenatural parece tender una lona invisible sobre la vereda. Y al caer la tarde, el siguiente obstáculo se vuelve ley. El arroyo seco no se cruza al anochecer. El arroyo seco parece dormido de día y despierto de noche. Noelia llega al borde cuando el cielo ya suelta ceniza. La grava cruje distinto, como si mascullaran hombres.
Chasca se planta, patas firmes, cola baja, orejas cortadas contra el aire. Aquí el miedo no discute, solo dice no y el cuerpo obedece. Hay historias, relatos de horror de gente que cruzó no más tantito. Del otro lado dicen las sombras caminan al parejo pero sin huellas. Noelia mira el cauce pelado y siente la angustia en la lengua. El farol azul late flojo, sin viento. La regla del abuelo pesa. Se da vuelta despacio, tragando el susto como polvo. Quien se empeña en cruzar al anochecer ve bultos pegados a los nopales. Oye agua que no corre, pasos que no llegan, nombres que no son suyos. Noelia entiende que el sobrenatural no necesita corriente para arrastrar, retrocede con Chasca, marcando con piedras un límite que no se pisa. Y mientras vuelve a la vereda, algo empieza a moverse por el costado. Primero no es un ruido, es una forma de estar. La vereda sigue recta, pero el miedo dobla a la izquierda. Chasca ladea la cabeza y camina medio cuerpo fuera del sendero. Noelia siente un acompasado raro, sus pasos y otros pegados a su ritmo. El horror no adelanta ni atrasa, camina paralelo como bulto tímido. La sierra se vuelve más sombría cuando algo te copia el compás. Si Noelia frena, eso frena. Si avanza, eso avanza. No hay crujido claro, solo peso repartido entre matorrales. Los relatos de horror del rancho lo llaman el acompañante. Noelia no mira, sabe que mirar invita al susto. El farol azul marca pulsos chiquitos, como si tragara aire. Chasca roza la pierna de Noelia y empuja hacia el borde del camino. La angustia llega simple. ¿Y si no va a su lado, sino pegado a su sombra? El sobrenatural aprende tu paso antes que tu nombre. Y entonces aparece la primera microextrañeza, un sonido que no se acerca ni se aleja. Al principio es un hilo de ruido, como un mosquito sin cuerpo. No viene ni va, se queda colgado a un palmo de la oreja. Noelia detiene el paso, el sonido se queda en el mismo sitio. Exacto. Avanza 2 metros, el sonido igual de lejos, igual de cerca. Ese terror fino hace cosquillas de susto en la nuca. Chasca gira sobre sí, buscando con el hocico un punto que no existe. El monte parece sostener ese zumbido como una cuerda tensa. No es brisa, no es insecto, es un horror plano, sostenido, sin respiración. La vereda se vuelve sombría por una nada que insiste en estar. En los relatos de horror a eso le dicen el sonido prestado del monte. Noelia prueba truquitos de rancho, tose, raspa la suela, chasquea la lengua. Nada cambia, la distancia del ruido se clava como medida exacta. La angustia sube pareja, sin picos, como agua de pozo. Chasca no ladra, solo marca a la izquierda, bajita con el rabo caído, y entonces el zumbido se endereza en forma de nota, un silbido fijo, plano, como si colgara del aire. El silbido aparece como línea recta en mitad del sombrío. No sube ni baja, queda tensado, plano, sin pulso humano. Noelia siente que le apuntan con una regla invisible al oído. El farol azul no baila, pero la llama parece escuchar también. Ese horror sin cuerpo es más frío que un viento que no existe. Los matorrales no se mueven. El aire está clavado, pero el sonido persiste. No es canción de vaquero ni juego de críos, es cosa sobrenatural. En los relatos de horror del rancho, un silbido así no busca compañía. Busca miedo parejo de esos que aprietan la garganta. Chasca pega el lomo a la pierna, como queriendo achicar el mundo. Noelia prueba a taparse la oreja. El susto no baja, solo cambia de lado. El bulto paralelo parece afinar la nota, sostenerla como aliento prestado. La angustia cae gota a gota, cada gota una pregunta sin respuesta. Y el farol, azul y quieto, refleja un brillo que no proviene de la llama. Pasan minutos largos como soga mojada. Noelia avanza 3 pasos, el silbido se queda al mismo tramo, clavado. Retrocede 2.
Ahí sigue, ni más cerca ni más lejos. El terror es la exactitud, no el volumen. La precisión mata la duda. El farol azul parece escuchar con ella, volviendo todo más sombrío. Chaska empieza a gruñir sin mostrar dientes, un sonido bajo, contenido. No es defensa, es miedo puro, sostenido, que pide no provocar. El lomo de la perra trepida, pero sus patas no avanzan ni un centímetro. En los relatos de horror del rancho, ese gruñido es aviso y oración. El bulto paralelo no se asoma, solo afina la línea del aire. Noelia intenta marcar ritmo, contar pasos, controlar la angustia. Pero el susto no entiende de cuentas, entiende de respiraciones cortas. El sobrenatural mantiene la medida perfecta como si midiera su sombra. El farol suelta un parpadeo mínimo, sin viento, como duda de cristal. Y cuando la nota por fin se apaga, el monte devuelve otra cosa, una voz imposible que no debería estar ahí. El silencio recién ganado se rompe con un hilo tibio de aire. Noelia, por acá, susurra una voz baja, doméstica, sin apuro. Es la voz de tía Ramona, muerta hace 2 inviernos, la que enseñaba a trenzar ixtle. Noelia se queda helada. El horror más grande es reconocer cariño en lo imposible. En los relatos de horror del rancho, lo peor es cuando el mal pide confianza. La mirada cae en una lámina de agua que duerme en una roca plana, y ahí está el absurdo. En el reflejo, tía Ramona aparece adelante, nítida, moviendo la mano. Pero la voz llega desde atrás, pegada a la nuca, como un aliento prestado. El miedo no grita, acuna, ofrece atajos, promete calor viejo. Chaska no voltea, marca el costado izquierdo con un gemido de angustia. El farol azul titila irregular, como si la mecha recordara a alguien. Parpadea sin viento, 2 veces cortas, una larga, otra cortita. Susto en código. Noelia no responde, aprieta los dientes y cuenta hasta 7, como le enseñaron. El sobrenatural huele a agua guardada y a resina vieja, sombrío, dulce y podrido a la vez. Y cuando el susurro calla, la sierra decide mover ficha. Algo pequeño golpea la alforja. Primero suenan 2 piedrecillas saliendo del matorral, como si alguien las escupiera. Golpean la alforja de Noelia, tac, tac, exactos, con puntería de ojo cerrado. No hay mano, no hay bota, no hay niño travieso en la sombra. El terror se mide en gestos mínimos que imitan juegos humanos. En los relatos de horror, lo pequeño es lo que peor muerde. Una piedra rueda aparte y cae a los pies de Chaska. La perra retrocede con el rabo entre las patas, sin ladrar, tragando saliva. No es defensa, es miedo puro, obediente, que entiende jerarquías invisibles. El bulto paralelo no rompe el monte, apenas lo ordena como quien apunta. Noelia siente la angustia subirle por los nudillos, lenta y fría. Entonces el farol azul decide su propio pulso. Se apaga de golpe, sin viento. La noche se cierra como un puño, se enciende solo, tose luz y vuelve a apagarse, probando autoridad. El vidrio refleja nada y aún así brilla sombrío, como si otro cuarto respirara dentro. Noelia entiende el mensaje. El monte ya habló, y la gente del rancho dirá que es el viento en las cañadas. De día el rancho se cura con chistes. Los vecinos escuchan a Noelia y encogen los hombros. Es el viento en las cañadas. En la tienda, entre azúcar y clavos, cuentan relatos de horror como quien habla del clima. El horror se vuelve costumbre y el miedo un adorno de sobremesa. Pero la noche sombría no entiende de bromas largas. Don Raimundo, viejo de guarache gastado, la mira sin risa. Ni se te ocurra pasar por la veta prieta después de las 6, le suelta bajito. Ahí el bulto no empuja, te acompaña sin sombra. Su advertencia cae como piedra en cubeta, sin salpicar. Noelia asiente, tragando esa angustia que no pide permiso. Doña Cata le entrega un cordón de ixtle trenzado por manos viejas. Para amarrar el susto,
dice. Si te llama, te amarras la muñeca y sigues. Huele a copal seco y a cocina vieja, ritual chiquito contra mal grande. Noelia guarda el cordón y evita jurar que no volverá por esa vereda, porque por más descreimiento hay asombración que solo se entiende cuando te roza el hombro, y en el siguiente tramo la presencia periférica empieza a caminar a su ritmo. La vereda sigue recta, pero la presencia elige los matorrales. A la izquierda, corre en paralelo, copia el ritmo, no pisa el camino. Es un bulto obediente al compás de Noelia, como sombra ajena. El horror se vuelve protocolo. No mirar, no nombrar, no acelerar. En los relatos de horror del rancho, lo que no mira, no manda. Chaska marca siempre el lado izquierdo con el hocico, nunca el derecho. Se pega a Noelia y empuja un poco, como cerrando la puerta del costado. No hay ladrido, hay miedo bajito, respirado, que pide no tentar. El farol azul sostiene una luz mansa, pero el cristal parece oír. La angustia cae pareja, sin drama, como lluvia fina que moja por dentro. Llega un olor raro, humedad rancia, cuero mojado guardado demasiado tiempo. La nariz arde con ese dulzor podrido que roza lo sobrenatural. Noelia traga el susto y sigue contando pasos, negándose a voltear. Sabe que esto no empuja, te acompaña y te encierra, sombrío, a un costado. Y lo próximo en el camino es peor. Un paso encajonado donde no hay espacio para esquivar. El paso encajonado llega como embudo, pared de roca a la derecha, nopales cerrando a la izquierda. La vereda se angosta hasta caber solo un pie por delante del otro. El aire apesta a piedra caliente y a cuero mojado guardado. Chaska se pega al muslo y baja la cabeza, negándose a rozar las pencas. El horror encaja el cuerpo de Noelia dentro de un tubo sombrío. El farol azul tiembla en la mano aunque Noelia está firme. No es pulso, es un frío que trepa por los nudillos como hormigas de hielo. La llama busca asentarse y no puede, como si otra garganta soplara desde lejos. Ese pequeño susto repica en el vidrio, dejando marcas de aliento prestado. En los relatos de horror, cuando tiembla la luz sin viento, tiembla el mundo. De pronto el silbido cesa y cae un silencio con peso, de los que abollan el pecho. Noelia oye su sangre caminar y el monte tragarse el último eco. Chaska gime sin voz, cola metida, orejas clavadas hacia el lado izquierdo. Hay miedo que aprieta, angustia que desarma y asombración que se para atrás de uno. La sierra ya eligió. Lo que viene será toque, olor y visión parcial. El toque llega primero. Una mano helada y viscosa se posa en la nuca. No es piel, es limo vivo, frío que se mete bajo la camisa. Noelia queda clavada, la lengua dura, el susto apretando la garganta. El farol azul salta en su agarre y la llama se hace aguja sombría. En los relatos de horror, cuando te tocan así, el cuerpo aprende a temblar. El olor estalla, podredumbre húmeda, mezcla de cuero viejo con río estancado. Quema la nariz con dulzor enfermo, arde la memoria de la cocina de humo. Chaska ruge sin ladrar y embiste la sombra, rompiendo el aire. Noelia pierde pie, cae de rodillas y el farol rueda, parpadea desde el suelo. El horror abre un hueco en el mundo y mete ahí su aliento. La visión parcial corta como cuchillo, dos ojos amarillentos a media altura. No hay rostro claro, solo cabello como algas pegadas a piedra mojada. Algo tira de ella, arrastre breve por la vereda, uñas raspando grava. El vidrio del farol devuelve destellos deformes, el bulto se desarma si lo miras. Y de pronto, corte de memoria, un vacío seco, la noche tragando detalles. Amanece con fiebre y un frío clavado en el brazo derecho que no se quita. Noelia tiembla bajo cobijas que huelen a humo. El rancho late en murmullos. El cuerpo aprende otro peso, angustia mansa, cansancio que no descansa. El terror ya no está afuera, camina por dentro, a su propio ritmo.
En los relatos de horror dicen que el monte te marca cuando te reconoce. Las noches se quebran a medianoche con un chasquido en la cocina. El farol azul chisporrotea solo, como si alguien soplara desde adentro. Chaska duerme atravesada en el umbral, mirando la oscuridad de la sala. No ladra, solo vigila, como si el bulto prefiriera la casa al cerro. El olor a cuero mojado aparece y se va, dejándole susto en la lengua. Van con curandera Tomasa, limpia de ruda y copal, rezo corto y manos firmes. El alivio llega por horas, pero al caer la tarde vuelve el sombrío. Padre Eliseo rocía agua bendita, traza sal en las esquinas. La casa se enfría un poco. Chaska respira mejor, pero mira hacia adentro. El sobrenatural no se marcha. Aprende la ruta, prueba la paciencia, se sienta. La casa aprende a hablar por detrás. Cuando Noelia lava trastes, alguien pasa por el pasillo y susurra bajito. No es amenaza, es costumbre sombría que no pide permiso. El terror ahora usa muebles, una silla se ladea sola, una puerta respira. En los relatos de horror dicen, si te llama por tu nombre, no contestes ni por cortesía. Hay humo donde no hay fogón. Una hebra gris sale de la pared y solo Noelia la ve, flotando a la altura de los ojos. Si mueve la mano, el humo se aparta como si tuviera miedo de ser tocado. Chaska no entra a la sala, vigila desde el umbral, pegada al piso. El sobrenatural se acomoda en los rincones como polvo que piensa. Las curas fracasan por partes, alivian, pero no echan nada. La sal se humedece sola, el copal se apaga antes de la mitad. El farol azul chisporrotea a las 12 clavadas, como reloj de otro cuarto. La angustia ya no muerde, acompaña, educada, a la hora del té. Noelia ajusta su vida a esa presencia y el rancho aprende a no preguntar demasiado. Noelia evita, la veta aprieta como si ahí viviera un calendario torcido, camina con bastón de ocote, resina seca que huele a fogón viejo. El rancho la mira pasar y baja la voz por costumbre sombría. El terror ya no la persigue, la acompaña a distancia, educado. En los relatos de horror eso se llama haber quedado marcada por el monte. A veces el farol azul prende solo cuando alguien dice su nombre. La llama se levanta despacito, sin viento, como oído que responde. Ese susto pequeño marca los días de feria y los santos de pared. Chaska, ya vieja, duerme mal pero sigue gruñendo al lado izquierdo del corredor. Hay miedo que no asusta, solo avisa, como perro cansado que aún cuida. Con los años, la presencia se adelgaza, no desaparece. No es que se fue, aprendió a esperar, dice Noelia mirando el patio. El sobrenatural le dejó reglas nuevas y un respeto sin sermones. El bulto ya no juega con piedras, ahora arruga el aire lo justo, y cada noche, cuando el farol titila, la angustia se sienta a su lado, callada, mirando hacia la sierra. Si me preguntan qué era, digo lo que aprendí en el carrizal de abajo. Hay cosas que no caminan por el suelo, te caminan por dentro. A mí me dejó viva, pero me cambió la forma de habitar la noche. Desde entonces, cada farol que parpadea sin viento me recuerda que el terror no siempre empuja, a veces acompaña, a la izquierda, silencioso y sombrío. Gracias por escuchar, comunidad. En los comentarios cuenten si algo los llamó por su nombre donde nadie debía estar. ¿Alguna vez oyeron un silbido que no se acercaba ni se iba? ¿Algún bulto los caminó en paralelo, como imitando su paso? Sus relatos de horror ayudan a que otros no se sientan solos cuando lo sobrenatural les prueba la paciencia. Escribe tu experiencia abajo, suscríbete a Ecos Horripilantes para más historias reales y activa las notificaciones para no perderte ningún susto. Comparte este video con quien alguna vez escuchó su nombre en la oscuridad.